momento de establecer contacto a través de la tecnología Zoom con Martín Moreira, analista económico. ¿Cómo está, Martín? Lo saluda Oscar Romero. Buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto estar en ATV, un gusto estar hablando para la gente de toda Bolivia. A ver, dentro de los análisis que vamos realizando todo este tiempo, la economía es uno de los pilares fundamentales y que me imagino al final de esta entrevista te voy a consultar el tema de cómo se percibe como bolivianos ahora en estos 4 años durante el informe de gestión que tendrá el presidente de Bolivia, Luis Arce. Pero haciendo un análisis más detallado, Martín, la inflación... Estamos subiendo de puntos cada mes, llegamos al 7.26%. ¿Cómo vamos a cerrar esta gestión 2024? En primer lugar, querido Oscar, para hablar de la inflación tenemos que centrarnos un poquito hasta enero de este año, porque para explicar a la gente bien el proceso que se ha vivido en Bolivia. En enero es 0,08% la inflación. Esta se ha acumulado a julio a 2.98%. ¿Por qué tomo julio como referente? Porque en julio ha sido la última inflación que hemos tenido más elevada, que era 4.7%. Pero en todos los rangos teníamos una inflación muy reducida. ¿Qué ha pasado en agosto? En agosto ha sido un mes que hemos tenido una inflación también alta, 1.51, la segunda más alta de este año. Esta inflación de agosto ha tenido 5 características muy importantes. La primera ha sido un bloqueo del transporte pesado. La segunda ha sido el contrabando a la inversa y la sobredemanda de productos provocada por la agio y la especulación, que han obligado que se eleven productos como el pollo, el arroz, entre otros. El fenómeno del niño y de la niña y la elevación de precios en bebidas y el incremento de precios en elementos de limpieza importados. Todos estos han confluido en este mes, o sea, todos se han juntado en este mes y han generado una inflación del 1.51. Lo peligroso era que esta se replique en septiembre a 2 o 3%. Sino al contrario, el Estado lo ha reducido a 0,88%. ¿Por qué es tan importante esta explicación? Porque en octubre ha pasado lo mismo. En octubre se ha empezado con un pie muy firme para tener una inflación del 0,2 o 0,3%. ¿Por qué? Porque se ha bajado el arancel a los alimentos de limpieza. Se ha dado un arancel de 0 para agroinsumos para productividad. Se han militarizado las fronteras y se ha hecho control de mercado. Y aparte se ha negociado con este eslabón que es el intermediario entre el productor y el comercializador final. Esto tenía que dar estos resultados, pero hemos tenido un bloqueo de 22 días. Y tú cuando ves las cifras y haces el análisis de cuánto ha crecido el precio, en la incidencia de elevación de precios se ve en el occidente y no en el oriente. En el occidente crece más o menos un 10-12% el tema de los precios en alimentos, y en el oriente reduce un 10, un 12, un 13, hasta un 20% el tema de los alimentos. Porque un lado, en el oriente han producido, pero como no podían sacarlo, estaban vendiendo a costo del productor. Y en el occidente, como no podían llegar los alimentos, estaban subiendo. Por ejemplo, un pollo de 16.50 a 21.50, lo ha comentado ayer el ministro de Planificación. Pero en el otro lado, el pollo estaba a 10 bolivianos el kilo. Eso es lo que ha pasado. Pero mira, tenemos un universo de precios que tenían que haberse mantenido por todas las políticas que tenía que ejecutar el Estado, pero estas no se han mantenido. Ahora el reto está en ¿qué? En reducir estos precios, hacer una sincronía entre Oriente y Santa Cruz entre precios y que bajen los precios en el mercado nacional. Y aparte, otro reto más es controlar la inflación en noviembre. Tenemos una inflación acumulada de 7.26%. Lastimosamente no se pensaba llegar a ese punto, pero si tú ves la evolución de los primeros 7 meses del país, tienes una inflación reducida porque el modelo económico así te lo ha permitido. Pero cuando vienen conflictos sociales ajenos al modelo, por ejemplo agosto y octubre, tienes inflaciones altas, y ahí ves la incidencia de la politización dentro del modelo económico o de la gestión económica.
Ujú. Ahora, Martín, en esa lógica, ¿no? Si bien son varios los fenómenos sociales que han incidido en la inflación, el explicar a la gente, sobre todo en el ámbito de darle seguridad que cerrando la gestión 2024 se puede tener una cifra mucho menos a la que hemos registrado a octubre de este año, de 7.26%. ¿Vamos a llegar a reducir aquello? En primer lugar, tendríamos que reducir si es que los precios bajaran más de lo que estaban anteriormente al precio designado en este caso, en el mes de septiembre. Lo que sí se puede decir es que la inflación va a ser más reducida. Esperemos un 0,3, 0,5% que logre reducir el Estado. Pero si el Estado empieza como ha empezado, un diálogo con el aparato productivo diciéndoles, miren productores, no hagan caso a estos analistas que dicen que nosotros no tenemos plata para comprar carburantes, porque si ustedes ven el informe del Banco Central, hemos pagado $1.700 millones a los proveedores de la subvención hasta el segundo cuatrimestre del año. Y hemos seguido haciendo pagos regulares para que entre el carburante. Lo que ha pasado en la distribución ha sido que no hemos podido, se nos han roto nuestras cadenas logísticas de mezclado, porque todo lo que entra al 100%, gasolina al 100%, diésel al 100%, estos sufren un proceso de inserción de aditivos para empezar a hacer como un mezclado prácticamente con aditivos para que salgan al consumo nacional como siempre han salido. Este proceso no se ha dado. En Cochabamba se ha distribuido prácticamente al 100% la gasolina. Entonces, ese proceso no se ha dado y por eso ha habido fallas en las cadenas logísticas muy fuertes. Entonces, el compromiso del Estado es hasta el domingo de establecer las cadenas logísticas de manera contundente para que este grupo que se ha reunido ayer, que es el aparato productivo boliviano, se ponga a trabajar con políticas que los apalanquen y les ayuden a generar producción. ¿Para qué? Para reducir en primer lugar la inflación, en especial el precio de los alimentos que han subido por culpa de los 23 días de bloqueo que ha costado $2.300 millones al país. Uno. Dos, el Estado está comprometido a llevar carburantes a los centros productivos. Tres, el Estado tiene que seguir militarizando fronteras, sin dejar que entrar productos y sin dejar que salgan productos. ¿Para qué? Uno, si salen productos, cuidar el poder adquisitivo y cuidar la inflación. Dos, si entran productos, que no entren productos, ¿por qué? Para cuidar al pequeño productor, al productor boliviano, al emprendedor boliviano. Creo que esas son las medidas que se tienen que volver a aplicar para tener una inflación reducida en el país. Y esa es la fórmula que ha resultado en septiembre y iba a resultar en octubre. En octubre realmente íbamos a tener una inflación del 0,2%. Lastimosamente ha habido un grupo de radicales, entre comillas, que ha decidido desgastar la economía con un bloqueo. Y para que la gente más o menos entienda, cuando la OTAN y los yanquis y los norteamericanos deciden hacerle daño a un país, le ponen un bloqueo económico. Este bloqueo económico no deja entrar productos ni divisas. Lo que ha pasado en Bolivia ha sido lo mismo. Tenemos un bloqueo en la Asamblea Plurinacional comandada por Andrónico Rodríguez y la oposición que no deja entrar divisas de inversión directa de organismos internacionales. Y tenemos un bloqueo interno que no te deja exportar ni importar productos. Entonces estamos viviendo una misma situación de un bloqueo como los que protagoniza Estados Unidos. Ahora, entendemos que ese es el papel fundamental del Estado boliviano, ¿verdad? Cuidar, establecer las políticas para que continúe ese modelo económico productivo que fue exitoso hace muchos años atrás. Ahora, ¿cuál es el papel del empresariado boliviano frente a todos estos fenómenos que se han ido dando, que más han sido por el lado político y social? Pero ¿cómo podemos establecer ese puente después de la reunión que han tenido ayer también el gobierno con los sectores productivos? En primer lugar, el modelo no es que ha sido, es que es. ¿Por qué es que es? Y eso hay que dejarlo muy claro. Porque hemos tenido un crecimiento de la economía hasta el segundo semestre del 2.58%. Somos la tercera economía de la región con mayor crecimiento, pese a los vaticinios del Fondo Monetario Internacional, que ha dicho que íbamos a crecer 1.6%. Nosotros hemos crecido 2.58% y en todo ese semestre hemos tenido baja inflación. Ojo, porque la politización no estaba afectando tanto como lo ha afectado en agosto y en octubre. Ahora,
Ahora, para ser puntual, ¿qué papel juega el empresariado? El empresariado juega dos papeles muy importantes. El primero es de establecer o reimpulsar la productividad. ¿Y esto cómo lo va a hacer? El Estado ha abierto la opción a través del sistema financiero de ¿qué? De reprogramar o refinanciar créditos. Hay muchos productores que han salido dolidos, por ejemplo, el sector avícola necesita un refinanciamiento. El Estado va a procurar que haya un refinanciamiento desde el Estado o desde las diferentes entidades de intermediación financiera, la banca, para refinanciar a este sector. Dos, el Estado va a procurar entregarles el insumo para que ellos produzcan. Ese es el compromiso. Entonces, este productor que va a tener el insumo y pues posiblemente, y si gusta puede tener ese financiamiento, va a poder empezar a producir rápidamente, porque la idea que le propone el Estado es que el empresario produzca. Una parte de su gen natural. El empresario tiene que ser empresario de aquí y tiene que seguir progresando y tiene que seguir generando productividad en Bolivia. Muy bien, Martín, qué gusto poder conversar contigo, por favor. Estamos pendientes en torno a los datos, las cifras que se van difundiendo, pero lo más importante es que todo este ámbito económico y las políticas del gobierno nacional se traduzcan y que también el ciudadano de a pie pueda ver aquello y tenga esa garantía y seguridad que ese modelo continúa, como tú dices, siendo exitoso para cuidar el bolsillo de los bolivianos. Claro que sí. Muchas gracias por la entrevista y creo que hay que escuchar al presidente hoy día en el mensaje y esperemos qué políticas va a generar para el 2025 y para cerrar este año con una inflación lastimosamente producida por la alta politización. Que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Martín Moreira, analista económico, haciendo una evaluación en torno a la inflación acumulada al mes de octubre, que llegaba a un 7,26%, y el Ministerio de Planificación explicaba esta inflación que se daba y que era marcada, decía el gobierno nacional, a raíz de los bloqueos que han afectado a diferentes sectores del país.